¿Por qué para mí es tan importante hablar de este tema? Bueno, por una cuestión técnica con el TikTok, intenté subir el video desde ahí, aquí a YouTube, pero me marcaba como... había una leyenda de derechos de autor, cosa que me alarmó y como yo no sé mucho de esto, pues lo borré. Ya después investigué y me di cuenta de algo ahí. Pero bueno, lo más importante de todo esto, ese video era como un pequeño resumen de lo que yo pasé en mi primer proceso para poder sanar, para poder superar el trastorno de ansiedad y pues también la depresión que yo venía cargando desde hace muchísimo tiempo. Fueron muchos los factores, o sea, si yo hago un resumen de todo lo que en ese momento viví, pues obvio me voy a llevar o me llevé muchísimas sorpresas al estar pensando en todo lo que le causé como daño a mi cuerpo y a mi mente. Y viéndolo de esta manera es como entonces me motivo para estarle comentando a las personas que recapaciten. No, bueno, las circunstancias siempre son diferentes para todos, ¿no? Pues posiblemente haya algunas similitudes, pero en realidad las circunstancias por lo regular siempre van a ser diferentes y esto es lo que conlleva a entender que aun cuando son circunstancias diferentes, para muchos de nosotros que llegamos a caer en el trastorno de ansiedad o la depresión, pues fue como resultado exactamente eso, ¿no? Ataques de pánico, pensamientos obsesivos y de ahí un sinfín de síntomas, ¿no? Al que le dicen el monstruo de las mil cabezas, hablando del trastorno de ansiedad. Pero bueno, sabemos que es originado por el estrés acumulado. Y la parte de ese video es empezar a explicar cómo es que yo sané. Comentaba sobre que ese hubiera sido mejor el primer video que yo subí a YouTube. Es un testimonio a lo mejor un poquito corto porque son muchos los detalles que pasaron para yo poder llegar a ese punto. Pero hay algo súper importante, que entre todos esos detalles como una mala alimentación, una mala hidratación, el no dormir, el no cuidarme como tal, ¿no? Es lo que me llevó a, ya con el tiempo, a empezar a desarrollar una personalidad que empezaba a generar emociones demasiado complicadas o emociones que no me ayudaban en ese momento para poder resolver todo lo que estaba viniendo hacia mi vida por las consecuencias de tener una mentalidad totalmente distorsionada por el estrés que venía yo arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Y el pretexto fue el hecho de querer tener algo, el hecho de querer generar algo, el querer transformar mi vida, ¿no? Y yo pienso que muchas personas en ese proceso pues llegan a hacer muchísimos sacrificios, pero muchos de nosotros no entendemos qué es o cuál sería la consecuencia si nosotros dejamos de dormir, si no comemos, si no tomamos agua, si no hacemos ejercicio, si no nos vitaminamos, si no dormimos. De alguna manera todo esto va creando emociones y asimismo decisiones en nuestra vida que no nos ayudan, y eso fue lo que me pasó a mí. Esa fue la primera parte, ¿no? El hecho de ya yo inaugurarme como un ansioso fue por todas estas cosas que acabo de mencionar. Pero en ese momento yo no lo entendía de esta manera. Entonces, ¿a qué vamos? Cuando tú entiendes el por qué caíste en esta situación, es un poco más fácil, ¿no? Empezar a luchar contra esto. Es un poco más fácil poder comprender el por qué te sientes o por qué piensas de esta manera, por qué empiezas a tomar decisiones y esas decisiones te traen consecuencias negativas sumándose a otras más negativas. Todo esto fue esa primera parte, pero como fue la primera parte, fue lo que te detonó ya como tal síntomas o ataques de pánico, ¿no? El miedo de salir del cuarto o de la casa o del lugar donde te sientes protegido. Y ahí es donde empezamos a meternos otra lápida más. Le digo lápida o le digo piedra o le digo carga, porque son cosas que nosotros venimos generando ya en base a
a esto que estamos viviendo como trastorno de ansiedad, ¿no? Y lo repito una y otra vez porque para muchas personas en este momento puede ser algo desconocido a pesar de que lo estén viviendo. Muchas personas todavía, a pesar de que van con un psicólogo, que van con un psiquiatra, todavía no alcanzan a comprender qué es lo que están viviendo, y por eso es que tratamos de explicarlo de la mejor manera. Cuestiones estresantes en nuestra vida y malos hábitos de vida son las cosas que te suman para que puedas llegar a este punto. Y entonces, ¿cuál sería la primera parte para que tú pudieras sanar? Pues exactamente lo último, la última consecuencia que te generó el haber acumulado estrés por muchísimo tiempo y haber tomado muchísimas decisiones en tu vida que te llevaron a otras más complicadas, que sería quitarte el miedo de los síntomas. ¿Y cómo lo harías? ¿Cómo es que tú empezarías a transformar tu vida si en este momento todavía no alcanzas a comprender qué es lo que está pasando en tu cuerpo y en tu mente? Muchas personas pueden pensar que te están trabajando, ¿no? Como decimos aquí en México, tal vez en otros lugares, que algún brujo, alguna bruja, ¿no? Alguna persona que no le haya agradado tu persona, o que de alguna manera tú le hayas hecho algo y esté en consecuencia tratando de hacerte algo paranormal o algo que definitivamente nosotros no alcanzamos a comprender. Y esas son las primeras cosas que se nos vienen a la mente, ¿no? Pero la última es ir con un doctor. La última es aconsejarte ir con un psicólogo y asimismo con un psiquiatra para que empieces a tratar esta situación y de alguna manera entiendas un poquito más, y entonces sí tengas las herramientas para poderlo enfrentar. En mi caso no fue así. Yo no tuve como tal pues la economía para poder ir a un psicólogo y asimismo tomar algunas terapias o empezar a entender qué era lo que estaba viviendo. Pero en este momento yo te puedo decir que yo agradezco a Dios que no haya tenido el dinero suficiente en ese momento, o al universo, para que yo pudiera ir con un psicólogo, porque la verdad, si hubiera ido en el estado en el que estaba y con el pleno desconocimiento que en ese momento todavía había sobre esto, pues hoy en este momento tal vez estaría yo medicado, tal vez estaría totalmente limitado, o estaría tal vez en alguna terapia en conjunto con una medicación y estaría tratando de salir de esto comprendiéndolo, ¿no? Yo no tuve eso, yo no me mediqué. ¿Acaso sería, no miento, sería como una semana? Y eso porque un doctor me dijo que comprara un antidepresivo, y ya con ese pues sí dormía, porque lo compré, o me lo dio o me dio la recomendación para que lo comprara porque yo no dormía. Entonces en ese momento yo dormía, desde el momento en el que me tomaba la pastilla no pasaban más de 15 minutos cuando yo me desmayaba y hasta el otro día me despertaba. Pero había algo muy particular, que en ese momento cuando despertaba traía un dolor en mis hombros, un dolor súper intenso, un ardor que de verdad cuando me movía no lo aguantaba. Y entonces ahí entendí que simplemente no me estaba ayudando ese medicamento porque yo me sentía cansado en mi plena ignorancia, porque en realidad pues es un proceso, ¿no? Por tanto desgaste físico, por tanta tensión muscular, niveles altos de cortisol y todas esas cosas que conlleva el estar siempre estresado. Y pues para ese momento, pues obvio, entre mi ignorancia, pues lo dejé. Y yo creo que fue una muy buena decisión. Yo no estoy en contra de la medicación, yo estoy en contra de la mala terapia que le puedan dar a las personas para que las puedan ayudar y empezar a encontrar ese camino que puedan seguir para transformar sus vidas, ¿no? Entonces, desde ese momento fue cuando empecé a comprender un poquito más sobre lo que tenía que hacer, ¿no? Pero todavía no encontraba ese punto clave para que yo pudiera transformar mi vida, hasta que yo vi un video hablando de los síntomas y desde ahí cambió totalmente mi perspectiva. Ojo, en ese momento no sané, me costó mucho trabajo, pero no sané. Y eso sí me ayudó, y me ayudó muchísimo para encontrar el camino que necesitaba para poder empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Cuando empecé a ver ese video y síntoma, falta de aire, que no es falta de aire, simplemente no respiras profundo. Siempre lo tengo que aclarar, porque eso de falta de aire no respiras profundo, esa es la parte. Taquicardias, vista borrosa, problemas en los oídos, el volumen de mi voz bajó, tenía muchísima tensión muscular, fatiga, pensamientos, no dormía, desesperación, furia, porque las personas que estaban a mi alrededor no comprendían lo que yo estaba sintiendo. Y también, pues si yo no lo entendía, ¿cómo lo van a entender ellos, verdad? Entonces todas estas cosas se fueron sumando, y ya cuando empecé a ver todo lo que en ese video, todo lo que yo estaba
sintiendo, fue cuando transformé totalmente mi vida, porque para cada síntoma hay una explicación, y eso fue lo que me ayudó a entender en un proceso un poquito más largo el hecho de saber que no me iba a morir, o porque no hay datos comprobados de que una persona haya muerto por algún síntoma de ansiedad, ¿no? Porque es todo lo contrario. Se supone que tu ansiedad es para que tú sobrevivas o para que vivas, es tu sistema de alerta, es lo que hace que puedas correr, huir o congelarte. Y esa parte es lo más bonito, ¿no? Porque más allá de que pienses que puedes morir en un ataque de pánico, estás más vivo que nunca. Y siempre te da indicios, porque si tú eres una persona que en este momento está pasando por ataques de pánico y son constantes, son todos los días y no te mueres, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué estamos pensando? ¿O cómo lo estamos sintiendo? Y esta es una situación que definitivamente en ese estado no podemos alcanzar a comprender. Y fíjense cómo se viene la lógica, ¿no? En este momento a mí todo se me hace muy fácil con respecto a la ansiedad y a la depresión, pero en ese momento era la cuestión más difícil. ¿Por qué? Porque nos metimos en ese infierno en el que nadie se quiere meter. Una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que nos hicimos más fuertes a esos síntomas, a esos pensamientos. Y para mí esa es la primer parte de la sanación de una persona, el poderte quitar esa primer piedra que tienes encima, ¿sí? Como ya la última de las consecuencias que nosotros tenemos al estar totalmente colapsados por el estrés acumulado que venimos nosotros cargando desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, para mí, en mi experiencia, esa sería la primer parte de la sanación de mi persona. Si en este momento hay una persona que también esté pasando por esta situación y que está en ese proceso, simplemente es paciencia, y es a seguir haciendo todo lo contrario a tu mente ansiosa, porque la mente ansiosa es una mentirosa y todo el tiempo está tratando de engañarte. Y por eso mismo tenemos que averiguar qué es lo que nos trata de decir en cada pensamiento o sensación que tenemos en el cuerpo. Siempre es recomendable hacerte tus exámenes generales, exámenes médicos. Si hay algún problema, pues tratarlo. Si no lo hay, pues empieza también con herramientas que puedas obtener, ¿no?, de los profesionales de la salud, porque tampoco voy a decir, no vayas con un psicólogo, no vayas con un psiquiatra, no, al contrario. Es ayudarte con las personas que saben. Y el hecho de yo dar mi testimonio es decirte que pues simplemente no te vas a morir, y que de alguna manera todo esto que estás viviendo en este momento, pues es algo que tú mismo puedes resolver si quieres. Algo que también entendí es que una persona puede sanar sin ir a una terapia psicológica, como muchas personas, ¿no?, en las redes sociales. Es que si ya tienes esto, entonces tienes que acudir con un psicólogo, con un psiquiatra, con un profesional, un psicólogo holístico. Todas estas cosas para mí nada más es promoción, pero tampoco te puedo decir que no te van a ayudar. Claro que te van a ayudar, pero para mí es así como que la promoción de mis servicios para que tú puedas ir y entonces págame, ¿no? No, dame like y entonces sí, no, dame ahí un poquito de ayuda para mi canal y todo eso. Bueno, son las cosas, ¿no? Yo también, de alguna manera, si doy mi testimonio, si me ves o no me ves, pues es responsabilidad tuya, ¿no? Pero ya también, no es porque le deba algo a alguien, simplemente porque yo trato de que muchas personas en este momento, al estarlo viendo o escuchando, pues se den cuenta que no se van a morir y que sigan sus vidas. Yo ni siquiera tal vez los pueda conocer. Y de alguna manera estas palabras te puedan ayudar, pues bueno, de forma indirecta, qué bueno sería que empieces a transformar todo lo que en este momento estás viviendo. Y esto para mí, en mi experiencia, y como dice mi canal, sanando tu ansiedad desde mi perspectiva, pues es lo que yo te diría o te trato de decir, de que puedes sanar, pero lleva sus pasos, lleva su proceso, y uno de ellos es la información que tú puedas tener sobre lo que estás viviendo, tanto en síntomas como en pensamientos y en sensaciones. Así es que danos un like, suscríbete a mi canal o compártenos y dale una ayudita a alguien más si es que lo llega a necesitar, ¿sí? Y si estás en el proceso ya de sanación, pues también compártenos. No creo que lo que yo te esté diciendo sea una mentira. Simplemente es algo que todos nosotros estamos viviendo desde el momento en el que tomamos las riendas de nuestra vida y empezamos a ver cómo empieza a cambiar todo desde dentro de nosotros. Así es que ahí estamos pendientes y espero que te encuentres bien.